¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tengan todos buen día. Otra vez estamos por aquí con ustedes para hacer una pequeña información con relación en esta ocasión a la importancia de una correcta clasificación arancelaria al momento de la importación o exportación de mercancías. ¿Qué es? Obviamente primero debemos de entender qué es la fracción arancelaria. La fracción arancelaria es un código basado en 8 dígitos y para la identificación de las mercancías a nivel nacional. Esto debido a que México pertenece a la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y se cuenta con el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías para hacer más fácil el intercambio comercial entre los países. ¿Qué es la fracción? Estos 8 dígitos, esta fracción arancelaria, lo que nos va a indicar es el arancel o impuesto que debemos pagar para las mercancías, así como los permisos previos o lo que conocemos como regulaciones y restricciones no arancelarias. Esa es la importancia, pero por eso es que cuando vamos a hacer alguna importación a la agente aduanal hay que proveerle con información suficiente para una correcta clasificación, una clasificación, arancelaria específica para las mercancías. ¿En base a qué va a clasificar el agente aduanal correctamente? Obviamente él es el especialista y tiene estudios de merciología, cuál es la esencia de las mercancías. Entonces el agente aduanal siempre les va a solicitar información sobre qué uso se le da a esa mercancía, cómo funciona. En caso de maquinaria, ¿es eléctrica, es neumática, es hidráulica? En su caso también, ¿de qué material están hechos las mercancías? El origen me refiero a que si son mercancías textiles, por decir algo, si es, o lubricantes, si son de esencia, origen animal, vegetal o sintéticos. Entonces hay que saber lo del uso. ¿Por qué? Es importante porque si no damos una correcta clasificación arancelaria a 8 dígitos específica, en caso de algún reconocimiento aduanero en aduana, puede proceder a aplicarnos multas por no haber pagado, por haber omitido el pago de los impuestos o embargarnos las mercancías también, total o parcialmente, por no haber cumplido con una regulación o restricción no arancelaria. Entonces es muy importante que cuando hablen con el agente aduanal le provean la información suficiente, si se pueden ejemplos. En algunos casos el agente aduanal va a pedir el análisis de laboratorio. A veces se pide regularmente en químicos, en solventes y en algunos casos en materiales o telas textiles. Entonces, esa es la importancia. Les decía yo, todos sabemos, son los 8 dígitos, que es los 2 primeros dígitos, el capítulo, 4 dígitos partida, 6 dígitos subpartida, y ya en la subpartida esto se va a niveles internacionales. Todas las mercancías entre más de 200 países dentro de la Organización Mundial del Comercio a 6 dígitos identifican internacionalmente sus mercancías, saben de qué se trata. Ya cada país pone el cuarto par de dígitos para dar los 8 dígitos en el que nos va a indicar el arancel a pagar o los permisos previos que se tengan que tener. Cabe mencionar también que ya dentro de poco aplicamos en México la 6ª enmienda, por lo que habrá mercancías que se van a ir a 10 dígitos. Importantísimo ser muy exacto con estos 10 dígitos, porque el quinto par de dígitos va a servir para la identificación. Es el conocido como NICO, número de identificación comercial. Con eso la autoridad se va a basar en si requiere permisos, quién es el que importó, qué cantidad de mercancías importan cada año, quiénes son los que los importan, quiénes son los que los exportan. Entonces, es muy importante que siempre que se solicite una importación
provean al agente aduanal con la información suficiente para una correcta clasificación arancelaria específica, como comentaba hace momento, esto con la finalidad de evitar sanciones por la incorrecta clasificación que no concuerde con la descripción de las mercancías, o en su defecto, que pudieran embargarnos las mercancías por el cumplimiento de alguna norma oficial. Y esto se puede dar en el despacho o post despacho, porque a veces dicen me tocó verde, ya la liberé. No, hay auditorías electrónicas, y el SAT está corriendo la información en su sistema electrónico aduanero de quién está importando, y si él detecta una fracción que requiere alguna norma oficial mexicana y que no se haya aplicado y tocó verde, entonces posteriormente al despacho se les va a solicitar el cumplimiento, y si no se cumplió, pues también va a haber las mismas sanciones. Si dicen, hay quien dice, es que ya no me pueden embargar la mercancía porque ya no la tengo. No hay problema, no te embargan las mercancías, pero tienes que depositar el monto total del valor de las mercancías, es lo que te cobrarían. Y si hubo impuestos, pues hay que pagar los impuestos también. Entonces sí es muy importante, es importante tener sumo cuidado al momento de dar al agente aduanal la descripción de las mercancías. La misma ley aduanera lo solicita, que hay que poner a disposición del agente aduanal las mercancías y la información suficiente para obtener una correcta clasificación arancelaria y evitar problemas en el despacho o posterior al despacho. Tengan mucho cuidado al momento de sus clasificaciones arancelarias. Hay que dudar un poco cuando vengan las fracciones arancelarias genéricas, las que terminan en 99. Entonces, hay que buscar siempre la fracción arancelaria específica a la mercancía que se está importando, por lo que es conveniente, repito, la suficiente información al especialista, al experto en clasificar, que es el agente aduanal. Gracias por su atención y tengan mucho cuidado con sus importaciones y exportaciones. Gracias, que estén bien, cuídense mucho y quedamos a sus órdenes.